de menos hoy? Sí, le falta banda sonora a este Conexión Asturias. Ana, ¿tú te atreves a cantar algo? ¿Una cancionina? María, no, después del ridículo que hice en Ibias, no sé si te acuerdas, con la gaita, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, ese playback, yo ya, gaita. Chica, me retiro, lo de la carrera musical no es lo mío, no es lo mío. En lo que sí que soy yo profesional es en rodearme de gente que sabe lo que hace, claro. Y por eso estoy con los miembros de la banda de gaitas de este concejo de Gozón, que como yo te decía, el jueves se van para Nueva York, prácticamente, bueno, para que sepas que los trajes los tenían ya embalados, los han tenido que sacar para venir hoy al programa. Sí. Fíjate si se han portado bien. Bueno, estoy con Bras Rodrigo, que es el director. No sé, ¿qué tendrá de especial o qué sensaciones crees que tendréis cuando estéis tocando, por ejemplo, la Asturias Patria Querida en la ciudad de los rascacielos? Bueno, pues la verdad es que vamos a tener unas sensaciones muy especiales, ¿no? Porque representar a Gozón y representar a Asturias en la capital del mundo, como la llamen, pues la verdad es que lleva un orgullo para todos nosotros. Bueno, hay otro par de bandas de gaitas que van a ir también con vosotros. Sí, va también la banda de gaitas de Corola de Asturias, que también tengo el honor de dirigir yo, y va la banda de gaitas Villa Decisión. Hemos hablado con el director, pero tenía ganas de que conocierais a Daniel. Tiene solamente 8 años y es obviamente el gaitero más joven de la banda. Bueno, los sonidos, como decíamos, de la Asturias Patria Querida van a sonar en ese desfile de San Patricio la próxima semana, pero si os parece, Conexión Asturias quiere probar aquí, junto a esta playa de la Ribera, la experiencia de oír el himno de Asturias. Así que, primero con el solo de Daniel, vamos a escucharla. Vamos allá. Así suena la Asturias Patria Querida, a ritmo de marcha, como sonará en las calles de Nueva York. Creo que el próximo 18 de marzo, más o menos esa es la fecha de San Patricio. Y Villa de Gijón poco antes de facturar sus maletas e instrumentos en el aeropuerto de Santiago del Monte. Ahí los están viendo. El conjunto representará a Asturias en el desfile de San Patricio, una celebración que cumple 246 años y que es más antigua que la propia independencia de los Estados Unidos. En Nueva York hay más de 6 millones de descendientes de irlandeses. La música asturiana tendrá, por tanto, un público, un jurado experto y exigente.